La noche abierta. 21:43, tiempo de las voces y los ecos aquí en la noche abierta, donde vamos a estar dedicando marzo periódicamente, no solamente marzo, es algo que hacemos todo el año, en definitiva, pero bueno, marzo de repente concentra más la reflexión y concientización en torno a este tema. Vamos a estar dedicándolo al tema de la mujer. El 8 de marzo fue el Día Mundial de la Mujer. Liliana Brasinskas, Mujer y Salud. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Jorge? Bien, estaba hablando y pensando a la vez, digo, bueno, en realidad de este tema hablamos todo el año, no solamente en marzo, ¿no? Pero sí, bueno, desde hace mucho tiempo. hace muchos años, exactamente, ¿no? Pero lo que yo siempre digo, estas fechas que son un referente, como el 8, son fechas que año a año van adquiriendo significados nuevos, porque las sociedades van cambiando, aunque hay algunas deformaciones culturales que cuesta mucho cambiar, ¿no? Y por allí aparece esta cifra que tanto nos impacta de mujeres muertas por violencia intrafamiliar o doméstica, en lo que ya va corriendo tan poquito, pero con tantas muertes de este año 2015, ¿no? Es decir, los años pasan, pero uno mira la información acá, o en España, o en Argentina, o en otros países, y ve que la historia se repite, Lilian, ¿no? Sí, vos sabés que viste que en la civilización humana hay como periodos que se fijan, ¿no? O sea, yo no sé por qué deben haber estudios de filósofos, pero hemos pasado 30 años, ¿no?, de reconstrucción democrática en el Uruguay y de todo un periodo donde esto hubo que sacarlo a la luz, ¿no? Porque esto estaba tan naturalizado que los derechos de las mujeres eran absolutamente inexistentes y sin embargo ni se notaba, ¿no? Porque era entendido como que esto era así, era producto de la naturaleza. Hoy, 30 años después, en Uruguay, podemos decir que hemos dado como una vuelta de hélices, ¿no? Para no decir una vuelta en círculo, porque si no estaríamos siempre en el mismo lugar, claro, y no claro. Es verdad. No, y no es verdad. Cuando hay avances así sean tímidos hay que reconocerlos, porque claro. Si no, eso nos desmotiva, digamos, ¿no? Y porque además si no es como es no dar nunca un paso, ¿no? Claro, o sea, cada sí. pasito que se da hay que valorarlo, hay que apropiárselo y a partir de ahí tratar de dar otro paso más. Porque además, ¿no? detrás de cada pasito hay movilización de la gente, ¿no? Sí, mucha claro. movilización. Sí, y mucho sufrimiento, ¿no? Como también muchos avances. Sí. O sea, las cosas no son lineales, son complejas y además irregulares. O sea, en nuestro propio país no podemos hablar ni siquiera que todas las mujeres tengan igualdad de condiciones, porque después sobre la diferencia entre hombres y mujeres se superponen todas las otras, ¿no? Las de etnia, las de raza, las de orientación sexual, las de identidad de género, las de condición, las de discapacidad, o sea, sobre esas después se superponen las otras y impactan de manera distinta de acuerdo a que se sea hombre o que se sea mujer. Esto está demostrado, aquello que parecía que éramos, ¿no?, como absolutamente desnorteadas y críticas y antihombre y antifamilia y antiniño, hemos logrado demostrar que estábamos hablando de una injusticia que se padecía desde la casa hasta el ámbito más político y más macroeconómico y es real. Y hoy toda la evidencia indica y se puede demostrar en cualquier campo, Jorge, del cual hablemos. Entonces, hoy por hoy lo que hay es una lucha que se ha legitimado porque habla de una realidad que es de una profunda injusticia. Y esto ya está reconocido. Ya hace un rato acabo de leer la declaración del secretario general de la OEA en relación al 8 de marzo y esto ya es indiscutible. La civilización humana está en deuda con las mujeres y no hay cultura, ni clase económica, ni etnia, ni raza que vos vayas a ver y en realidad la discriminación hacia las mujeres es transversal. Entonces, a mí me parece que este reconocimiento no se puede marchar atrás.
esto es así, esto es ineludible. Lo que sí pasa es cómo todavía hay un sistema que se resiste a verlo, hay un sistema que trata de justificarlo porque no lo resiste, porque pone en cuestión el poder, porque pone en cuestión múltiples poderes, y bueno, sí, estamos en un momento donde el sistema se está resistiendo y se agudiza la violencia, ¿no? El otro día yo estuve en una actividad que hizo FUGBA, ¿no? Y todos reconocíamos, la revolución de las mujeres es la revolución más silenciada, la revolución más pacífica, pero que está teñida de sangre. Y esto, yo qué sé, a esta altura de partido, ¿qué más se necesita poner sobre la mesa para demostrarlo? Es incuestionable. Entonces, por lo tanto, a mí me parece que este reconocimiento es importante valorarlo porque no se puede marchar atrás, pero a su vez también hay que decir que no logramos revertir las situaciones. Y lo que está pasando en Uruguay hoy, lo que ha pasado en estos meses de enero y febrero es ya como un fenómeno que a todos nos tiene que poner a sentarnos a decir, gente, ¿qué está pasando? Que llegamos a este nivel de crisis. Y me parece que esto no es cuestión de banalizarlo con más nada, ¿entendés? Porque nos interpela como sociedad. Cada mujer muerta no solo suma más una víctima, sino que habla muy mal de la relación que estamos teniendo entre hombres y mujeres y realmente deja muy mal al género masculino, ¿no? O sea, y yo creo que esto es lo que hoy tenemos que entender. Hemos llegado a un nivel de conciencia y de sensibilización que admite encontrar soluciones al problema, ¿no? Claro, ahora, ¿cuáles son las vías? Porque, digamos, se han dado pasos sustanciales en el terreno legislativo. Uno supone que esto se está trabajando en el plano educativo, lo cual puede dar resultado a mediano o largo plazo, ¿no? Campañas de concientización a nivel de medios públicos. ¿Qué es lo que se puede hacer, Lilian? Bueno, un primer reconocimiento es que lo que se ha creado en normas, la manera en cómo las administra el Poder Judicial, la calidad de la norma que se hizo en el Poder Legislativo y la ejecución de la política pública del Poder Ejecutivo ha sido muy mezquina. ¿En qué sentido? Ha sido mezquina. Si vos ves las normas que se crearon, siguen siendo normas que en definitiva mantienen a la mujer en una condición de tutelaje. No hay un reconocimiento realmente pleno de que estábamos hablando de ciudadanas con derecho, con capacidad de decidir sobre sus vidas. Siempre hay algún tipo de tutela, ¿no?, para garantizar la conciencia del legislador, para respetar la objeción de conciencia del médico, para tranquilizar al político, y para negociar con el arzobispo. Entonces, francamente, en ese sentido, realmente hay un mea culpa que se tiene que hacer el Poder Legislativo, porque es complicado. Paramos en diciembre, Jorge, la aprobación de una reforma del Código Penal que seguía tratando a las mujeres como en 1934. ¿Ah, sí? No reconocía el feminicidio, seguía hablando de atenuantes, por si había alcohol o no sé cuánto, sigue hablando de la moral y las buenas costumbres, sigue hablando del pudor, no reconoce la explotación sexual si no está mediada por un fin lucrativo. O sea, nada de esto que estamos hablando de reconocimiento a nivel internacional de toda la legislación en derechos humanos que obliga al país porque es firmante de tratados y convenciones, está siendo incorporada desde una perspectiva de género en la reforma del Código Penal. ¿Entendés? Entonces, vos decís, a ver, señores, es su función, ustedes están para eso, no pueden aprobar estas cosas. El país ha tenido recomendaciones y llamadas de atención de los comités de expertos de Naciones Unidas diciéndoles, ustedes tienen déficit,
ustedes tienen problemas con el tema de la igualdad de género porque ustedes tienen normativas que siguen no reconociendo el pleno derecho de las mujeres en su totalidad. Entonces, ahí tenés una mezquindad de los legisladores que después se demuestra también, Jorge, en el sistema político en cómo aplican la ley de cuotas. Hicieron una ley de cuotas mezquina, pero además a la hora de aplicarlo trataron de encontrarle todas las volteretas. Ya que hoy es el cumpleaños de Alfredo, la ley Estela de Araña, ¿no? Hicieron una ley mezquina, como vos decís, y después la trampearon. La trampearon para ver de qué manera no dejan el poder. ¿Entendés? Entonces... Y además, este es un mensaje que yo no sé cuál será el nivel de impacto social, pero una legisladora que renuncia a la Cámara del Senado para ser diputada dice: yo no soy feminista, yo me las arreglo por mi cuenta. Estamos hablando de la profesora Gabriela Bianchi, para ser muy claros, ¿no? Graciela Bianchi, perdón. Graciela Bianchi. Ella fue un caso de los que la misma mujer estaba en las dos listas, ¿no? Al Senado y a diputados, pero además en los dos casos su suplente era varón. ¿Entendés? Entonces, si querés ampliar, porque tenemos un déficit, también se trata de que no lo limitemos a 20 mujeres que son las de los círculos de poder de los partidos. También tratemos de garantizar la formación de cuadros, también tratemos de garantizar, porque en realidad nos interesa, porque se entendió que hay un déficit democrático cuando hay tal subregistro de mujeres en las bancas, y no se explica cuando en este país además la participación de las políticas de las mujeres es indiscutible. Y para colmo de males somos el 60% de la matrícula universitaria. O sea, estamos formadas, participamos y tenemos formación política porque somos la base de cualquier movimiento social, de cualquier partido político. El problema es que cuando llega la hora de elegir representantes y lugares que están en los lugares de decisión, las mujeres desaparecen. Es que basta recorrer solamente comités o clubes políticos durante el año y uno lo que se encuentra básicamente son mujeres trabajando, ¿no? Pocas, pero mujeres, no solamente mujeres, pero básicamente mujeres. Básicamente mujeres. El otro día en el cooperativismo pasa lo mismo, en la central sindical ni que hablar. En el caso del Frente Amplio también de alguna manera hubo esto de que Mónica Xavier estuviera en todas las listas que iban al Parlamento, cuando la cuota se aplicó estrictamente 2 varones y una mujer. También son maneras y subterfugios, ¿entendés? De bueno, sí abrimos un poco y abrimos a un grupo no cerrado. Acá de lo que estamos hablando... A mí alguien me hizo una corrección que me pareció muy buena, porque allí delataba también mi propia cabeza y mis propias falencias, que yo siempre pensaba 2 hombres y una mujer. Me decía, no, pero también puede ser 2 mujeres y un hombre, ¿no? Claro. Y yo decía, la pucha, tenés razón. Exactamente, o sea, lo que dice es que no pueden haber 3 personas del mismo género. O sea, entonces, por lo tanto... si habrá, y después vos empezás a ver, y en general abundaron las mujeres en aquellas listas, en primeros lugares en aquellas listas donde se sabía que no iban a sacar ninguna banca. ¿Entendés? Entonces, el poder político y el poder legislativo ha sido mezquino. Poder judicial también, tenemos problemas. Déjame hacer una pausa acá y nos metemos en el Poder Judicial, ¿te parece? Porque es bien importante. Volvemos enseguida, no te vayas, Liliana. No, por favor, gracias. Exactamente las 10 de la noche, seguimos dialogando con Liliana Brasinskas de Mujer y Salud del Uruguay. Liliana, estabas por encarar los déficits que tenemos a nivel del Poder Judicial y la nueva legislación. Sí, en realidad hace tiempo que se está haciendo un esfuerzo hacia el Poder Judicial en lo que tiene que ver con cómo se aplica la justicia de género.
¿no? Y en ese sentido, dentro del Poder Judicial, fue bastante difícil batallar para que entendieran, por ejemplo, que la violación dentro del matrimonio existe. Fue difícil muchas veces entender por el Poder Judicial, porque también es una estructura que está integrada por personas, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, y por lo tanto, muchos de los valores de muchos de los jueces, abogados, fiscales, ha estado en función de sus creencias patriarcales. Entonces, por lo tanto, es difícil que se entienda la justicia de género, es difícil que apliquen las normas en aquellas normas que más beneficien y que apliquen a los derechos de las mujeres. La propia estructura de la Suprema Corte de Justicia da cuenta también que es predominantemente masculina. Entonces, ahí también... Y conservadora, ¿no? Y conservadora, exactamente. Entonces, todas las abogadas amigas están realmente angustiadas de cómo no se entiende el concepto de violencia de género, no se entiende el concepto de violencia hacia las mujeres, los casos son complicados, el tema de las pensiones alimenticias, el tema de que las mujeres tienen que andar persiguiendo a los hombres en los cuales se divorciaron y tienen hijos porque no pasan la pensión alimenticia, porque no se hacen cargo del cuidado de los hijos, porque cuando hay situaciones de violencia hay jueces que aplican esto de la reconciliación familiar y de repente estamos obligando a un niñito o una niña abusada por su padre a que se enfrente nuevamente con el victimario. ¿Entendés? O sea, tenemos una situación donde justamente la norma que se logra avanzar después a la hora de ser implementada por el sistema judicial tiene múltiples dificultades porque justamente todavía no se entiende de lo que estamos hablando cuando hablamos de justicia de género. Te quiero trasladar acá una pregunta, más que una pregunta es una opinión, y está bueno que le agradezco a Fernando que la envíe porque marca una discrepancia. Y como yo decía hoy en la apertura, por un tema que no tiene nada que ver, la radio es también educación, la información educa, cuando es información es reflexión, es discrepancia, es pensar, ¿no? Fernando nos dice, hola, no estoy de acuerdo con la responsabilidad del género masculino, yo no generalizo, ya que en lo que va del mes hubo hombres muertos por mujeres asesinas y tampoco generalizo a las mujeres, dice Fernando. A ver, Fernando, me parece bárbaro el que podamos intercambiar opiniones. De los 3 hombres muertos, y hoy hay uno que se suicidó, o sea que ya tenemos 4, fueron por situación que podemos hablar de violencia de género. 2 de ellos se mataron o los mató otro hombre. Uno fue muerto por una mujer donde está demostrado que durante años sufrió tortura, violencia y golpes por parte del señor que murió. Y el de hoy había raptado a la mujer, una expareja maestra, donde la ve una vecina que la está sacando envuelta en una sábana, denuncia a la policía lo empieza a rastrear, el hombre suelta a la mujer, se va y se suicida. A ver, cuando vemos cada caso, por supuesto que tenemos que contar todas estas muertes, porque estas muertes representan una batalla que es inadmisible. Pensar que esto es una guerra entre los sexos es la peor salida que nos puede pensar. Ahora, cuando yo hablo de la mayoría masculina, estoy hablando de que en cualquier campo que tú veas hay un predominio, porque la estructura de la sociedad fue pensada que el poder público y el poder político y el ámbito de lo público era masculino y el ámbito de lo privado, de lo doméstico y lo reproductivo era femenino. Esto se le llama la división sexual del trabajo, ¿sí? La forma sexista de organización de una sociedad. Esto ha llevado que durante el siglo XX las mujeres tuviésemos que lograr el derecho a estudiar, el derecho a la potestad de nuestros hijos, el derecho a la participación política, el derecho a la independencia económica, o sea, aquellos derechos que estaban consagrados para la mayoría de los hombres no lo estaban para la totalidad de las mujeres. O sea, no es una cuestión interpersonal, es una cuestión de sistema.
Por eso es importante entenderlo como tal, porque si no después lo llevamos a los casos concretos en de que yo sé que hay una mujer que toma a sus hijos de rehenes para sacarle la plata al hombre. O sea, podrán haber casos, pero esto no tiene más que contrastarse después con los hechos de la mayoría de la realidad. Los estudios que se han hecho desde la Universidad de la República dan cuenta que entre un 60 y 80% de los hombres que se separan se desentienden de sus hijos. No solo económicamente. ¿Tan alto es? Sí, es enorme, es enorme, es enorme. Sí, realmente, por eso te digo, es grave. Y a mí me consta y conozco una cantidad de hombres que se hacen cargo de sus hijos como corresponde, y realmente es súper gratificante para ellos, y el vínculo de los padres con los hijos cuando hay un involucramiento del hombre es increíblemente distinto a cuando hay una absoluta ausencia. Eso ya lo sabemos. Pero después, cuando uno va a las cifras, en los casos de violencia de género, el 95% o más de las víctimas son mujeres. Esto es así. O sea, yo la verdad que preferiría que esto así no fuera, pero así es. Y esto está sustentado en que hace muy pocas generaciones, cuando había violencia doméstica, la propia familia le decía a la mujer: ven, aguantate, es tu marido. Uh-huh. Y esto lo hemos escuchado de nuestras abuelas, hemos escuchado y lo hemos visto a las madres nuestras, de nuestra generación, tener que dejar de trabajar cuando se casaban porque el único que mantenía la familia era el hombre, y si no, hablaba muy mal del hombre. Esto fue así, no estoy hablando de 1700, estoy hablando de 1960, de 1970, de 1980. La salida masiva de las mujeres al mercado laboral ha sido porque en realidad no había forma de sustentar, y esto tenía que ver con la crisis económica de este país. Sí, fue una necesidad, más que el ejercicio de un derecho, fue una necesidad del núcleo familiar, ¿no? Y lo que sí sucede, y esto es obvio, es, y lo vemos en las generaciones de mujeres jóvenes, que la autonomía económica y otros proyectos de vida, además de ser esposa y madre, ya están hoy en la mayoría de las mujeres de niveles socioeconómicos medios y altos. Donde esto no ha cedido es en las mujeres de los niveles socioeconómicos más bajos, por eso son las que tienen más altas tasas de fecundidad, y por eso son las que no estudian ni trabajan, y además son las que tienen la mayoría en las familias pobres y monoparentales. Es que de repente, como uno piensa siempre, si digo un disparate, corregime, para muchas de esas mujeres, a veces extremadamente jóvenes, el único proyecto de vida viable es ser mamá. Exactamente, no tienen otras opciones casi. No tienen otras opciones. Mirá, en un estudio hace años, ya no me acuerdo qué, pero me acuerdo que se había hecho en enseñanza primaria, en los sectores más pobres, el embarazo estaba siendo causa de deserción escolar de las niñas de los barrios más pobres de nuestro país. O sea, esto lamentablemente es así, y por eso también en esos sectores ahora, en estos últimos tiempos, es donde se ha incrementado la violencia, y esto hay que entenderlo en toda su magnitud, porque en realidad, además de la violencia familiar, se le empieza a superponer la violencia institucional, que tiene que ver con la falta de respuestas efectivas, ¿no? Y cómo la condena a esas mujeres es en todos los ámbitos. Yo tengo mucho miedo, no tenemos demasiado tiempo, pero te debo confesar, cuando uno mira lo que ocurre, por ejemplo, con las pandillas o las maras en algunos países, donde de repente una mara, una banda juvenil, para vengarse de otra, de repente no mata al chico, porque generalmente sus principales líderes son varones, sino que matan a la novia del chico, y hay una enorme cantidad de muertes por venganza y por ajustes de cuenta. Uno siempre quiere que esas cosas no lleguen al Uruguay, pero ya hoy tenemos ajustes de cuenta, ya hoy
hoy tenemos formas incipientes, ¿no? Trabajemos para prevenir esto, ¿no? Entre otras cosas, digamos, no solamente por la violencia que sufren las mujeres familiares de los chicos que forman parte de una mara, de una pandilla juvenil, sino por el fenómeno de violencia que implica, ¿no? Pero ya hay aspectos larvarios que están en nuestra sociedad, ¿no? Sí, sí. Por eso lo peor que podemos hacer, y creo que en el fondo yo lo que intento hablar con Fernando es, no se trata de poner quién es el más malo de la película, lo que se trata es de que todos entendamos que estamos ante una dificultad que no se subsana si no tomamos conciencia y no cambiamos todos relaciones inequitativas de poder que se resuelven de forma violenta, ¿no? Te quiero hacer una última pregunta, porque yo decía en su momento cuando se debatía la ley de salud reproductiva y particularmente todo el debate giraba en torno al aborto, yo decía, pero gentilmente, sin ningún fundamento, que yo tenía la percepción de que en tanto y en cuanto se reglamentara el aborto fuera legalizado, iba a disminuir, ¿no? Y estaba leyendo en estos días algunas informaciones que hablan de que efectivamente a partir de la ley de salud reproductiva hubo un marcado descenso del aborto en el Uruguay. Me gustaría que profundizaras unos minutos en este tema, porque además, claro, yo decía hoy, antes de esta ley y antes de la aprobación, luego de aquel veto del doctor Tabaré Vázquez, el aborto era clandestino, por lo cual las cifras eran muy relativas, ¿no? Tienen estimaciones. De acuerdo, todavía el Ministerio de Salud Pública no ha dado los datos oficiales del año 2014, pero por trascendidos de prensa se habla de que durante el 2014 habrían habido 8.500 abortos legales. Si eso lo sumamos a los 6.000 y algo que hubo durante el primer año de la implementación de la ley, tendríamos 15.000 abortos legales en 2 años. Bien, o sea, todavía no hay condiciones para decir si aumentó, si bajó, no sé qué. Lo que estamos diciendo es que el sistema de salud está respondiendo con servicios como corresponde a una problemática que sabíamos que existía y que existe. ¿Qué es lo que hemos visto todavía, Jorge? Es que no podemos decir que todos los embarazos no deseados que están en el país hoy estén transitando su resolución por el sistema de salud. Hay múltiples situaciones que dan cuenta de que muy probablemente el aborto clandestino siga existiendo, porque hay una cierta cantidad de barreras que todavía tiene la implementación de la ley. Claro, por ejemplo, que quede registrado y por lo tanto eso es un elemento vergonzoso o vergonzante, ¿no? Exactamente, el estigma sobre la práctica para quien la realiza sigue siendo de un peso enorme. Por otro lado, estamos detectando que hay mucha gente que todavía no sabe que esta ley existe y que estos servicios están disponibles. ¿Ah, sí? Y sí, increíblemente la desinformación. Ahora estamos estudiando los departamentos de Río Negro, Paysandú y Soriano, y con entrevistas a mujeres entre 15 y 49 años, y la verdad que estamos un poco impactados de la desinformación, del desconocimiento y de la falta de una práctica activa de los servicios de difundir que existen. Hay una suerte de secretismo en torno a los servicios en general de salud sexual y reproductivo y a los de aborto en particular. O sea que este es un problema, por lo tanto la oferta y la demanda, por llamarlo en términos de mercado, todavía no está ajustada. O sea, muy probablemente tengamos muchas más mujeres requiriendo de los servicios a los cuales el sistema no le está dando respuesta. Entonces, por lo tanto, todavía necesitamos realmente entender los obstáculos que están funcionando, donde vos muy bien decías, el estigma sobre la práctica es uno, la objeción de conciencia de los profesionales que también contribuyen a estigmatizar la práctica y al profesional que lo realizan es una verdadera barrera de acceso. Hay mujeres en ciudades importantes de nuestro país donde el 100% de los ginecólogos son objetores. Por tanto, esas mujeres tienen que ser trasladadas a otra ciudad del departamento o a Montevideo. Y esto es una barrera, y es una barrera particularmente para las mujeres
más pobres, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que el cierre que hizo la gestión del Ministerio de Salud Pública a cargo de la salud sexual y reproductiva fue como una suerte de pensar que esto es como mágico, ¿no? Que se resuelve milagrosamente. Estamos en un terreno complejo donde invertir la situación es complicado y donde el Ministerio de Salud Pública ha demostrado ser muy ineficiente para poder detectar situaciones de violencia. Y violencia y embarazo no deseado, te voy a decir que andan muy próximos, ¿no? Un embarazo que se produce por una relación violenta, aunque no sea una violación, puede ser violenta en la manera en cómo se produce, aunque sea dentro de una relación, ¿no?, de pareja, es muy alta. Entonces, por lo tanto, no hemos cedido en las condiciones que pueden generar embarazos no planificados, no deseados, no queridos, no buscados. Por lo tanto, hay que seguir trabajando muchísimo en ese campo, ¿no? Me vino una pregunta absolutamente frívola para terminar el programa. Sí. Mejor dicho, para terminar el diálogo. Perdóname, pero yo creo que da lugar para una reflexión que llevaría mucho tiempo. ¿Qué opinión tenés de los ecos que ha tenido, en primer lugar, los libros, pero fundamentalmente la película 50 sombras de Grey? Ay, pues es que me a mí es un tema que me genera urticaria cuando yo tengo esa reacción, cuando dicen tenés que ver esto, yo ya me... Sí, a mí ya como me saturó antes de ir a verla, entonces me predispone y por supuesto no la iba a leer porque no es Yo puedo entender y respetar todas las prácticas consensuadas, pero en el sadomasoquismo, y cuando el sadomasoquismo está aplicado sobre un terreno muy complicado como son las relaciones desiguales de poder en el campo de la sexualidad, confieso que ahí me cuesta tener open mind, ¿no? Como mente abierta, me cuesta. Por otro lado, yo creo que no sé, me resultó demasiado empalagoso todo el planteo, toda la propuesta y no, ni la vi ni leí. Y todos los comentarios ya me saturaron tanto que tampoco me da muchas ganas, no me da muchas ganas. A mí yo no tolero mucho la violencia en general, así que tampoco puedo ir a ver una película que tenga escenas de violencia, me descompone físicamente. Sí, está bien, es comprensible, ¿no? Que además es una violencia que, digamos, más allá de que uno le guste o no le guste, la puede aceptar en dos personas adultas, con consentimiento. El problema es cuando va, acompañada de ese poder que muchas veces tiene que ver con el género y muchas veces tiene que ver con lo económico y con la posición social, ¿no? Sí, sí, claro, sí, así que no. Pero un día capaz que Jorge nos combinamos y vamos juntos. Me parece buenísimo, Lili. Por lo menos si lo vamos a pasar, pasémoslo en banda. Te mando un beso grande. Un beso grande, mucho cariño. Una alegría charlar contigo, gracias. Igualmente, chao, chao.